Cambiamos de tema y hablamos de derecho con el abogado Ramiro Rech. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy bien, Marisol. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vamos a hablar de alimentos. Vamos a hacer lío hoy. Sí, me imaginé. Sí. Igual, no tanto, tal vez. Sí, hablamos de alimentos que tiene que ver de padres a hijos, ¿no? Claro, pero yo te decía vamos a hacer lío, Entre parientes. porque, claro, nosotros, uno cuando dice hablar de alimentos, en lo que piensa es padre a hijo, Sí, ¿no? sí. Pero no es la única situación en la que alguien le tiene que pasar alimentos a Yo no otro. lo sabía, por ejemplo. ¿Viste? Sí. Entre parientes, Claro. fuera del caso de padre e hijo. Bien. O sea que el parentesco está regulado en nuestra ley, ¿no? Ujú. Vos tenés parientes en línea recta, ascendientes y descendientes. Ascendientes es el que va para arriba, padre, abuelo, bisabuelo, descendiente, hijo, nieto, bisnieto, son parientes en línea recta. Bien. Y después tenés parientes colaterales, del costado, digamos. Sí, Hermano, tío, primo, sobrino, etcétera. bien. Y tenés grados. Pariente, que tu papá es pariente en primer grado en línea recta, tu abuelo en segundo grado, lo mismo para abajo, tu hijo en primer grado, tu nieto en segundo grado, tu hermano Sí. es pariente en segundo grado, porque tenés que ir al tronco común, Ajá. que son los padres, y bajar. Tu primo es en cuarto grado, un grado tu papá, otro grado tu abuelo, otro grado tu tío, otro grado tu primo. Muy bien, bien. Todo esto tiene muchas importancias, que por ahí en otra columna lo vamos a tratar. Muchas importancias en muchas áreas del derecho, pero en Claro. lo que es alimentos, nuestra ley establece que en ciertos casos, cuando sean ciertas circunstancias que ahora vamos a ver, se deben alimentos entre ascendientes y descendientes, o al revés, es decir, sacando el caso de padre a hijo, Sí. de abuelo a nieto, Ajá. de hijo a padre, Bien. de nieto a abuelo, o sea, ascendientes y descendientes, Sí. entre hermanos o medio hermanos, e incluso entre parientes, se llaman parientes por afinidad, aquellos que siguen el mismo esquema, pero son de tu cónyuge. Bien. Entonces, así como mi hermano es pariente en segundo grado mío por Sí. consanguineidad, vamos a decir, mi cuñado sería pariente en segundo grado, Exacto. ¿no? Mi suegro, Sí. mi nuera, mi yerno es pariente en primer grado, Bien. por afinidad, Claro. no por consanguinidad. Sí, Bueno, sí. también se deben alimentos los parientes hasta primer grado por afinidad, o sea, suegros, Suegros. por eso Ahí te vamos a está. hacer lío, Bueno, mirá, yernos y ¿eh? nueras. O vamos a avivar algunos. Claro. Pero ¿en qué casos? A ver. Cuando el que pide los alimentos no tiene recursos económicos, Claro. cosa que obviamente tiene que probar, Por supuesto. y cuando además está imposibilitado de conseguirlos a través de su trabajo. Bien. Esto no significa que pueda pedir alimentos cuando se quedó sin trabajo, luchar en el trabajo, pide alimentos, no. Esa imposibilidad tiene que ser un poco más profunda, digamos, por ahí Sí, deberse ¿no? algún tipo de discapacidad, Ah, bien. ¿no? Es decir, no simplemente me echaron, te pido Y listo, alimento. claro. Entonces, primero tiene que probar. Y los alimentos que le pueda llegar a tener que pasar el pariente son en la medida de que el pariente tenga posibilidades económicas. Obviamente. Esto marca una fuerte diferencia con los alimentos padres a hijos, porque el alimento padre a hijo existe siempre, Sí. con total independencia de la situación económica del padre. Más allá, claro, de las condiciones. Puede ser muy rico, muy pobre, Sí. alimento tiene que pasar. Perfecto. Los alimentos de un padre a hijo no se interrumpen nunca, No. hasta la mayoría de edad, Claro. por supuesto, y no se comparten con nadie, son responsabilidad del padre y madre, ¿no? Sí. En este caso, podría ocurrir, primero que ante un planteo judicial el juez diga, no condeno alimento porque la persona a la que le estás pidiendo alimento no está en situación económica Claro. para dártela, cosa que con un Exacto. padre no existe, Ujú. ¿no? O podría ocurrir que sí, que se ordene que empiece a pasar alimento y después la situación cambie, sea porque quien pidió alimento consiguió un trabajo, Claro. heredó algo, o porque quien le estaba pasando alimentos empeoró su situación. Entonces puede cambiar, puede ser Por transitorio, supuesto. está muy sujeto a cambios, cosa que no ocurre entre padres e hijos. Bien. Y además, el pariente demandado, digamos, el pariente al que le reclaman alimentos, puede plantear, no solamente puede plantear que no tiene recursos, Ujú. sino que más allá de eso, e incluso además de eso, puede plantear que hay parientes antes Ah, en el orden. a mí no me corresponde, ¿eh? Exacto. Hay que ir para Vos me otro reclamás lado. a mí que soy tu yerno. Claro. Para que está tu hermano antes. Claro. O tu papá o tu papá no, tu abuelo o tu hijo, ¿no? Exacto. Y además puede plantear estas dos cosas, que hay algún pariente antes y que eventualmente hay otros parientes con los cuales repartir, Bien. ¿no? Entonces me pide alimento mi hermano, Sí. y somos 4. Claro. Pará, está bien.
no puedo zafar porque él no tiene recursos y yo sí, perfecto, pero somos 3 más. Sí, tal cual. Entonces yo Que se pongo la divida, cuarta ¿no? parte. Bien, Más aún, si yo pagué todo, después puedo reclamar a los otros. claro. Puedo desde citarlos al juicio a no citarlos en una primera instancia, pero después que pagué O sea, en principio me hago cargo, pero después puedo voy a iniciar repartir. mi acción. Exactamente. para Puedo repartir. recuperar Esto puede algo. tener, si bien no tiene obviamente la aplicación práctica, no lo vemos todos los días como sí caso padres a hijos, Claro, pero dentro de lo poco que se ve, en lo que más se ve es alimentos de hijos a padres. bien, de Se puede hijos ver, a de hijos a padres, Sí, ¿no? Al revés, o sea, ya hijos mayores. exacto. Quiero decir, padres que le reclaman alimentos a sus hijos y no al revés. Bien. Y además casos como los demás que te decía, hermanos y demás. Claro, y Ramiro, ¿cuáles son los conceptos que se tienen en cuenta para establecer el valor de esos alimentos? Está bien. Los alimentos que aclaramos también comprenden los gastos de subsistencia, atención médica, vestuario, habitación, es un concepto más restringido que el caso de los alimentos del hijo. Bien, Porque en el caso del hijo, por ejemplo, incluye la educación, claro. que en el caso de un mayor no. Ujú. O esparcimiento. Los alimentos para un hijo incluye esparcimiento, que en el caso mayor no. Bien, Pero además, está bien, lo que preguntas, ¿qué tiene en cuenta el juez? La edad de ambos, del alimentante es el que pasa, bien. y alimentado, digamos, el que reclama. Ajá. La edad, el estado de salud, por supuesto la situación económica, los ingresos que pudiera tener, las aptitudes laborales que pudieran o no tener, ¿no? Es decir, hay una serie de pautas muy genéricas que el juez evalúa en cada caso, Claro. como para decir, procede por tanto más, tanto menos, o no procede. Porque en alimentos, el que comúnmente conocemos, Sí. ¿no? De padres a hijos, siempre hay un porcentaje de lo que gana el padre. En este caso Exactamente. tengo entendido Pero, que es así. Exacto, porcentaje que varía, que no está fijo, como a veces mucha gente cree, te dicen el 20, el 30, depende de cada caso. Bien, Pero cuando es de padre a hijo, el padre puede ser un indigente que vive en la calle Sí. y tiene que pasar alimento igual. yo sé, claro, ¿No? Por eso la diferencia es radical. sumamente. No importa que pero mi hijo consiguió trabajo y me tiene que pasar igual. Bien, Mientras que en el caso de los parientes no. perfecto. Bueno, quedó muy claro. Bueno, Ahí hicimos un gracias. poco de lío. Ahora Tal charlar cual. en casa. Ah, charlar en casa, tal cual. Gracias, Ramiro. Gracias, Marisol. Como siempre, estuvimos hablando de derecho con el abogado Ramiro Rech.